Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria, de la materia de mecanismos automotrices? Continuando con los temas, anteriormente vimos este tipo de transmisión por correas, por poleas. Entonces vamos a darle continuidad. Estas fórmulas fueron las que teníamos ahí. Ahorita les voy a dar un poco más de teoría para entrar de lleno con los problemas. Entonces vamos a ver transmisión por bandas y cadenas. Las bandas y las cadenas son los tipos principales de elementos flexibles de transmisión de potencia. Las bandas trabajan con poleas, mientras que las cadenas trabajan con ruedas dentadas llamadas catarinas. En condiciones de un sistema de transmisión con baja velocidad y gran par de torsión, las transmisiones con cadenas son adecuadas, como en el caso de los tanques de guerra. Las transmisiones por bandas se emplean cuando las velocidades de rotación son relativamente altas. En el caso de la banda de distribución, como ya lo vimos en actividades y clases anteriores. Entonces, si ocupamos mucho par torsor, pues son poleas dentadas o engranes con cadena. Y si queremos mucha velocidad, poleas ya sea dentada o lisa, con bandas. Entonces tenemos algunos tipos de bandas. ¿Cuáles son estos tipos de bandas? Vamos a ver antes de esto un claro ejemplo de cómo es que funciona esto. Entonces, tenemos un motor eléctrico, entonces no se gira a 300 revoluciones por minuto, lo queremos elevar a 1000. Entonces, para elevarlo a 1000 ocupamos pues un sistema de transmisión por polea. Entonces tenemos la polea de entrada y la polea de salida. En este caso sería una reducción. Si aquí está girando a 1000 revoluciones por minuto, aquí va a girar a 300, supongamos, porque tenemos una polea inferior en la entrada respecto a la de salida. Entonces, cuando se da aquí en el motor, cuando se da una vuelta, aquí se va a dar tal vez un tercio o una cuarta parte. Entonces, se va a ocupar 4 vueltas de aquí para poder dar vuelta acá. Entonces, no sé, de 1000 revoluciones por minuto del motor lo bajamos a 300 aquí. Después tenemos una reducción de engranes. Estas 300 revoluciones aún más van a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos una caja reductora y esta caja reductora va a salir un eje con el cual van a estar unos engranes y una cadena. O piñones, coronas o poleas dentadas con cadenas. Entonces, mucha velocidad, bandas en B, ahorita vamos a ver qué tipos de bandas hay o de correas, y cadenas cuando queremos algo con mucho torque y poca velocidad. Y ya por último tenemos pues la máquina impulsada. En este caso aquí está. ¿Sí? Poleas con correa, sistema, de hecho es ¿no? Un sistema reductor. La entrada va a ser el más chico que la salida. Y aquí también pues tenemos un engrane más pequeño en la entrada con respecto a la salida. Entonces aquí cuando se da la vuelta el engrane aquí se va a dar un tercio. De manera que es de 1000 revoluciones por minuto, bajamos tal vez a 20 revoluciones. ¿Con qué? Con poleas y con cadenas, pero a esa minimización de velocidad pues va a hacer que se maximice su fuerza. La banda es un elemento flexible de transmisión de potencia que asienta firmemente en un conjunto de poleas o poleas acanaladas. Existen muchos tipos de bandas disponibles. ¿Cuáles son estas bandas? Planas, acanaladas, dentadas, bandas B normales, bandas B en doble ángulo y otras más. Cada una de estas tiene ciertas características y su aplicación está en función de las condiciones de trabajo a la que se someterá el sistema de transmisión mecánico. Entonces, ¿cuáles son este tipo de banda? Aquí tenemos construcción en envolvente, cortado con dado tipo dentada, banda de sincronización o temporización, banda de costillas múltiples, banda en B y banda en B de doble ángulo. Entonces son algunas, no quiere decir que sean todas. Las que se utilizan sobre todo en el ámbito automotriz que yo he visto pues son las de construcción envolvente, la de sincronización o temporización, que es la del tiempo, y la banda en B. Aunque no puede ser cualquiera, o sea, la forma de la polea va a depender la banda, o más bien, la forma de la banda, el perfil de cada una de estas bandas o correas va a depender de la forma de la polea. Si nosotros tenemos una polea que va a ser para construcción envolvente, no podemos ponerle una banda de sincronización, obviamente. ¿Por qué? Porque pues se va a barrer. O tampoco vamos a poderle poner una banda B doble ángulo a una de sincronización. ¿Por qué? Pues porque las bandas de sincronización necesitan una polea dentada. Entonces, estos son algunos de los tipos, ¿no? Eso quiero que lo noten en su cuaderno. Estos tipos, 6 tipos de bandas o correas para los sistemas de poleas con correa. Sistemas de ruedas de fricción.
Es un mecanismo de transmisión circular que está compuesto por dos ruedas que se encuentran en contacto directo y permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos o perpendiculares y modifica la velocidad y o sentido de giro. Son mecanismos incapaces de transmitir mucha potencia, ya que se corre el riesgo de que las ruedas patinen, se barran o pierdan el coeficiente de fricción que se opone al deslizamiento de las superficies en contacto. Entonces, ¿cómo es esto? Pues algo parecido a esto, ¿no? Las ruedas de fricción son mecanismos que pueden transmitir muy altas velocidades, incluso más que el sistema de poleas con correa. Lo malo es que no pueden transmitir mucha potencia. O sea, ¿por qué? Porque como su método de transmisión no es una cadena y no es una banda, sino el rozamiento entre ellas dos, si nosotros exageramos en la potencia, pues se van a barrer, se van a romper o le va a pasar algo parecido. Entonces, para definir el comportamiento vamos a tener 4 variables muy parecidas a las que utilizamos en los sistemas de poleas con correa. Diámetro de entrada va a ser D1, diámetro de salida va a ser D2, velocidad de entrada va a ser N1 y velocidad de salida N2. Ya sabemos que los diámetros se miden en metros y las velocidades en revoluciones por minuto. De manera que con estas 4 vamos a tener una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? D1 por N1 va a ser igual a D2 por N2. Ustedes se van a encargar de despejar esta fórmula. De manera que, no sé, supongamos que queremos despejar D1, pues D1 va a ser igual a D2 por N2 entre N1. Entonces, a partir de esta fórmula ustedes van a despejarla, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los sistemas? Igual que en los sistemas de poleas con correa vamos a tener un multiplicador, un reductor y un transmisor. Entonces, en el caso de multiplicador, pues la velocidad de entrada va a ser inferior a la de salida, N1 menor que N2. Y el diámetro de entrada de 1 va a ser mayor que el de la salida, en el caso que se ve aquí donde dice aumenta la velocidad. La rueda de color rojo va a ser mayor que la de color verde, que es la salida. De manera que cuando se dé una vuelta en la entrada, pues en la de salida ya se dieron 4 vueltas. Se está multiplicando 4 veces, una vuelta por 4. El sistema transmisor, pues es el que no pasa nada más que solamente transmite la velocidad. De manera que la velocidad de entrada de N1 va a ser igual a la velocidad de salida N2 y el diámetro de entrada de 1 va a ser igual al diámetro de salida de 2. O sea, las dos ruedas de fricción son del mismo diámetro. En el caso de que nosotros queramos reducir la velocidad, pues la velocidad de entrada va a ser mayor que la de salida y el diámetro de entrada va a ser menor que el de la salida. De manera que aquí, si nosotros visualizamos en la ilustración, la rueda de fricción de color rojo va a ser la entrada y la rueda de fricción de color verde va a ser la salida. Entonces, cuando se dé una vuelta aquí en el motor, en la de color verde se van a dar 2.2 vueltas o 0.3 o un tercio de la vuelta, un cuarto. Entonces se va a necesitar, para que la salida se dé una vuelta completa, que la de entrada pues esté girando 4 veces, ¿no? Es a comparación de la de multiplicación. Entonces, al igual que las poleas con correa, tenemos estos 3 tipos. Entonces, el siguiente video vamos a hablar de los engranes, para que ya una vez teniendo toda la teoría nos vamos a ir de lleno a los problemas. Entonces ya vimos poleas con correa, vimos los tipos de los tipos de correa que podemos tener, las fórmulas y ya tenemos ruedas de fricción. Entonces no se vayan a confundir las fórmulas, o sea, anótenlas bien, pausen el video y anoten las fórmulas porque las vamos a necesitar, y para los engranajes son otras fórmulas. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces cualquier duda, sugerencia, aclaración, me lo hacen saber aquí por el canal o por el Classroom o mediante el grupo. Saludos y que estén bien.